El que me ama cumplirá mis palabras y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. Un día mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde ponga los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor, con esto que hoy se anuncia en el Evangelio de San Marco, Él se describe a sí mismo, pero tomando en cuenta la Sagrada Escritura, lo que se había dicho del Mesías como el hijo de David. Entonces Él hacía como una forma de explicar, haciendo pregunta y respuesta. Él enseñaba en el templo, era la forma de enseñar, haciendo pregunta y dando la respuesta, de manera tal que se transforma en una enseñanza diálogo que ayuda al conocimiento y a la comprensión de la palabra logos, porque es la misma palabra del Padre Jesús de Nazaret el que está hablando, y está hablando de sí mismo y está hablando desde sí mismo como la palabra del Padre. Y por eso Él le enseña como una forma de diálogo, la comunicación. Él está comunicando quién es Dios como Padre, como Hijo, que es la palabra del Padre, y como Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo y nos enriquece a todo. Y la palabra que él utiliza es el hecho de que el Mesías es definido anticipadamente por los profetas como el Hijo de David. Y recurre a un salmo, ¿verdad? Un salmo que, según la tradición, era escrito por el mismo David, que inspirado por el Espíritu Santo ha declarado, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos el estrado donde pongo los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Es justamente el misterio de la realización del Hijo de David. Este salmo tiene una característica. Hay algunos exégetas que dicen algo muy bonito y muy interesante. Dijo el Señor a mi Señor. Es una revelación del misterio del Padre y del Hijo y en el mismo Espíritu. Es una revelación de forma muy escondida, pero allí presente en el Salmo, dijo el Señor a mi Señor. Es decir, que el Señor se dice a sí mismo, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos el estrado donde ponga los pies. Es el Padre hablando al Hijo y el Hijo escuchando al Padre en diálogo perenne con el Padre, porque si Él es la palabra del Padre, Él está todo el tiempo a la escucha del Padre y Él le responde al Padre. Y por eso hay el diálogo, ¿verdad? Y el mismo Espíritu es lo que nos hace descubrir cuando dice que el mismo David le llama Señor, y por eso si lo reconoce como Señor en el Salmo, ¿cómo él puede decir que el Mesías es hijo suyo? Pues claro, porque se mantiene la realización de la promesa. Las promesas se mantienen, que de la descendencia de David iba a venir aquel que iba a reinar en los corazones, el que iba a ser el ungido, el enviado, aquel que iba a dar a conocer quién era el Padre, mostrándose a sí mismo como el Hijo. Por eso Jesús no se hace la propaganda publicitaria como nosotros estamos acostumbrados hoy en día con personajes, productos y cosas que se nos quieren presentar y se nos quieren poner a través de los ojos y de los oídos. No, Jesús utiliza la misma Sagrada Escritura, utiliza la misma revelación del Antiguo Testamento que se está realizando en él. Y es el otro testimonio con el cual el Señor habla, no solo
le fue inspirado a David en el Salmo, sino que además de eso, también los profetas lo anunciaron, que el Mesías era hijo de David, sino que además de eso, él muestra y pone en evidencia la continuidad de la acción del Espíritu, que entre la antigua alianza y la nueva alianza, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, manifiesta el mismo recorrido. Jesús de Nazaret es el Hijo de María, es el Hijo del Padre, que por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó en María y que como palabra viva se realiza y se encarna en cada uno de nosotros y en toda la iglesia. Y por eso el mismo Espíritu Santo nos hace declarar a nosotros, junto con David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos el estrado donde pongo los pies. Dijo el Señor a mi Señor. Yo cuando leo y recito este salmo, siento un regocijo profundísimo, justamente porque veo el reflejo en la presencia de esa intuición totalmente inspirada de David, que en este salmo nos muestra la realidad de la Trinidad. Dijo el Señor a mi Señor. Y por eso, hablando, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos el estrado de tus pies donde ponga los pies. La victoria final, el misterio de la encarnación, el misterio de la resurrección y el misterio de la segunda venida victoriosa de Cristo en la prueba escatológica que culminará con la boda del Cordero con su esposa, la iglesia. Oh, misterio de la fe. Y por eso el Señor a nosotros nos recomienda descubrir, escudriñar la profundidad de la palabra. La palabra nunca se acaba de comprender. Yo cada vez que pueda leer o comentar algún versículo, algún evangelio, algún texto de la Sagrada Escritura, siempre encuentro luces inéditas, maravillosas formas de comprender el misterio, que no es un ejercicio de la intelectualidad ni de la sensitividad nada más, sino de una intuición del Espíritu que nos permite penetrar el significado de la Escritura y nos permite entonces actualizar el significado de esa Escritura para con nosotros. ¿Qué nos quiere decir hoy Jesús con esta palabra, con esta enseñanza? Nos quiere decir que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, hecho carne, que ha resucitado y que ha vencido la muerte, que ha vencido nuestros pecados, que ha triunfado en nuestra vida y que ha venido a transformar nuestra vida. Todo cristiano que cree en Cristo y no descubre la victoria de Cristo en su vida, con el cambio del corazón, con la conversión y con el camino de la santificación, que después se traduce en servicio, en cooperación, en solidaridad, en colaboración, en todo lo que implica el vivir la intimidad con Dios, la intimidad con el hermano, no ha entendido dónde está parado. Y nosotros estamos parados en presencia del Señor, que vive, actúa en nosotros, con nosotros y por nosotros, porque Él es el Cristo que está en nosotros, el Cristo vivo que ha resucitado y sigue resucitando en nosotros, que nos enseña a morir con Él y a resucitar con Él y a vivir con Él. Es una enseñanza que después tiene un significado profundísimamente moral y ético, que también tocan los elementos psicológicos y sociológicos de la personalidad, de la comunidad, de la historia de la humanidad. Tiene una fuerza cultural transformadora, porque desde el momento que Cristo se ha revelado como el Hijo del Padre y como aquel que junto con el Padre nos envía el Espíritu, que ha vencido la muerte y el pecado y está resucitado y ascendido a los cielos glorificado, a nosotros no nos queda más que pensar que ya la historia del mundo ha cambiado. Claro, nosotros muchas veces nos sentimos confrontados por la realidad que nos viene a través de los medios, de lo que vivimos alrededor de nosotros, donde pareciera que el mundo de la muerte, que el mundo del pecado, que el mundo de la corrupción, que el mundo del abuso, que el mundo de la injusticia y de la guerra está allí. Claro, está allí, pero más allá de allí está Cristo, que ha vencido. Y por eso este salmo de David me hace llenar de la gloria de Dios. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde ponga los pies. Y en Cristo, porque somos miembros de Cristo, nosotros, todos los bautizados, podemos decir, sí Señor, siéntate a mi derecha, porque tú harás
de mis enemigos el estrado donde yo ponga los pies. La victoria final, la victoria que toda fe, esperanza y caridad logra caminar y recorrer y fructificar en nosotros y a través de nosotros. Queridos hermanos, es tiempo de conversión, de acción y de compromiso personal, social, pastoral. Amén.